Tal y como apuntaban todas las encuestas, Nayib Bukele logró un aplastante triunfo en las elecciones presidenciales celebradas este domingo 4 de febrero en El Salvador. Era tan grande su ventaja que Nayib Bukele ni siquiera esperó resultados oficiales para proclamar su esperado y contundente triunfo en las elecciones que le permitirá ser presidente de El Salvador 5 años más. Horas después, y ya con el 80% del escrutinio, el candidato del gobernante partido Nuevas Ideas se confirmó que cuenta con un aplastante apoyo de más de 1.6 millones de votos. A enorme distancia en segunda posición se encontraba Manuel Flores, aspirante del FMLN, con 139,000 votos. La oposición no pudo hacer nada frente a la aplastante popularidad del mandatario, que en su primer gobierno logró que El Salvador pasara a ser uno de los países más seguros del hemisferio occidental. En un discurso pronunciado desde el Palacio Nacional ante una multitud que abarrotó el centro histórico de San Salvador, el mandatario aseguró que según datos habría ganado las elecciones presidenciales con más del 85% de los votos. Y no solo hemos ganado la presidencia, sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados como mínimo, afirmó entre gritos de "sí se pudo". Aplaudido por sus seguidores, aún se desconocen los resultados oficiales de las votaciones para elegir los miembros de la Asamblea. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada. El Salvador este día ha vuelto a hacer historia, agregó el mandatario. Era tan evidente la ventaja que a la hora del conteo de los votos se podía percibir a simple vista el gane del partido Nuevas Ideas. Las imágenes dicen más que 1000 palabras. La fiesta cívica salvadoreña se hizo notar, y no solo en el país, sino que los hermanos lejanos también pudieron emitir su voto desde cualquier parte del mundo. El presidente Nayib Bukele celebró junto a miles de salvadoreños esta victoria histórica. En el corazón de San Salvador se vivió una fiesta cívica. Arena y el FMLN sufrieron ayer la peor derrota política en las urnas, donde la población les reiteró lo que las encuestas ya advertían: el gran rechazo por su pasado oscuro. Durante 30 años que gobernaron marcados por la corrupción y las negociaciones con pandillas, Joel Sánchez y Manuel Flores cargaron sobre sus espaldas la debacle electoral de los partidos Arena y FMLN respectivamente, confirmado por los diferentes sondeos de opinión pública que les decían que entraban cuesta arriba a la contienda electoral. Pero a todo esto, con el gane de Bukele, ¿qué piensan los políticos de la oposición sobre el triunfo? Pues ellos consideran que se cometió fraude y piden al Tribunal Supremo Electoral volver a contar los votos, ya que no están contentos con los resultados. No hay datos, tenemos que irnos voto por voto sin importar lo que tarde, fueron las palabras del presidente del partido político Arena, Carlos García Sade, tras el cierre de los centros de votación. Arremetió contra el Tribunal Supremo Electoral acusándolos de cómplice, ya que según él no cumplió con su rol de máxima autoridad en materia electoral. La derrota vivida por Arena representa el cuarto rechazo consecutivo que la población le da en su intento por volver a gobernar el país. Por otra parte, el revés sufrido por el FMLN a manos de los electores es el segundo de forma continua que tiene en su intento de retomar el gobierno. Ambos partidos tradicionales también sufrieron su segunda derrota consecutiva en el campo legislativo, que hasta antes de las elecciones de 2021 mantuvieron un control homogénico en el interior del Congreso, lo que provocó el bloqueo por 2 años de las iniciativas que Nayib Bukele enviaba desde el Ejecutivo. Por el lado del candidato presidencial por el FMLN, Manuel Flores, brindó una conferencia de prensa en la sede del partido donde reaccionó tras conocer los primeros resultados de las elecciones del domingo. Bukele se mantendrá así en el poder por otros 5 años y se convertirá en el primer presidente en gobernar el país centroamericano por un segundo mandato consecutivo. Ahora, estos próximos 5 años, esperen a ver lo que vamos a hacer,
porque seguiremos haciendo lo imposible, seguiremos demostrando al mundo el ejemplo de El Salvador, adelantó. Pero, ¿cuáles fueron las principales claves para que Bukele, considerado el presidente más popular de América Latina, haya logrado un histórico resultado electoral? Sin duda, la principal clave del triunfo de Bukele es el haber reducido los niveles de violencia a mínimos históricos. Durante su primer gobierno, El Salvador, que en 2015 llegó a ser el país con mayor número de homicidios per cápita en todo el mundo, desde que en marzo de 2022 aprobó el régimen de excepción para el país, más de 75,000 personas fueron detenidas por tener vínculos o ser marero, que durante décadas esta gente aterrorizó El Salvador y que en la actualidad se encuentran prácticamente desarticuladas todas estas maras. La seguridad regresó a todo el país. Los salvadoreños aseguran que pueden transitar libremente en las zonas que antes contaban con fronteras invisibles, al estar controladas por pandillas, rivales. Comerciantes y empresarios dejaron de sufrir extorsiones y otros países se interesaron por replicar el modelo de mano dura de Bukele, países como Ecuador y Argentina. Bukele sigue considerado el presidente más popular en América Latina, con un índice de aprobación de hasta el 90% según varios estudios, por lo que había escasas dudas de que sus resultados electorales serían arrolladores. Junto a su imagen alternante valorada en El Salvador, otra de las claves de su éxito fue la transformación del país que Bukele se esforzó por trasladar a nivel internacional, y uno de los primeros titulares mundiales logrados por el país fue cuando se convirtió en el primero del mundo en adoptar el Bitcoin como divisa de curso legal en 2021. Bukele admitió que a su arriesgada apuesta por la criptomoneda, cuyo uso hoy en las calles del país es totalmente anecdótica, también serviría como un cambio de imagen para un país que hasta entonces solo era reconocido internacionalmente por su violencia. El presidente adoptó otras iniciativas para atraer las miradas hacia El Salvador y transmitir su nueva realidad. Así se convirtió en sede de grandes eventos como Miss Universo o los Juegos Centroamericanos y del Caribe. También recibió la visita del Inter de Miami de Lionel Messi para jugar contra la selección nacional de El Salvador. Gracias por llegar hasta el final. Es todo por hoy. Bendiciones.